Pues hoy vamos a conversar sobre talento y sobre cómo sacar nuestro máximo potencial con el doctor Félix Torán, autor de este libro que hoy os presentamos, Eres talento, descubre tu potencial interior y eleva tu vida a un nivel superior. Doctor Torán, bienvenido. Muchas gracias. No sé si tratarte ya como doctor Torán o directamente Félix, ¿no? Porque ya nos conocemos hace tiempo, ¿no? Claro que sí. Félix, primera pregunta, el talento. Vamos a definir un poco qué es el talento, ¿no? Porque hay gente que quizá confunde el talento con la afición, el hobby o incluso con la pasión, ¿no? ¿El talento es aquello que nos gusta hacer y ya está? Es un poco más que eso. O sea, intentar definir el talento es un poco difícil porque el talento va más allá de lo material y de lo manifestado. O sea, que con palabras no se puede realmente definir. Lo que sí que podemos llegar a definir es su cara visible. O sea, el talento una vez se ha manifestado. Entonces muy a menudo lo confundimos con los hábitos, con los conocimientos, con las habilidades. Vemos a alguien que hace cosas de una manera especial y decimos, wow, esa persona tiene talento. Pero en realidad eso no es el talento, eso es la manifestación del talento. O sea, no hay que confundir al talento con su manifestación. El talento sencillamente es aquello que se nos da bien de forma natural. Hemos venido al mundo con ellos, no tenemos que desarrollarlo, ya lo tenemos dentro, es un potencial que está a la espera de manifestarse. Y cuando se crean las condiciones apropiadas, entonces se permite que el talento se manifieste. El talento entonces no se aprende, ya venimos con él. Exacto, es algo que hay que buscar a nivel interior, es algo que venimos al mundo con él. Lo que pasa es que muchas personas, todos tienen talento por supuesto, pero muchas personas pues no lo manifiestan porque no han creado las condiciones apropiadas para que se manifieste. Otras sencillamente lo manifiestan, pero por la vía equivocada. Y otras lo manifiestan correctamente, encuentran la forma de manifestarlo, pero lo orientan mal. O sea, lo orientan hacia fines individualistas, egoístas, etc. El objetivo del libro, por supuesto, es de tipo humanista, de un propósito de servicio a la humanidad. De servicio porque yo creo que también es muy triste, ¿no?, irse de este mundo, y por la que me pongo así un poco trágico, ¿no?, pero es triste irse de este mundo sin saber cuál es nuestro talento, porque incluso hay estudios que demuestran, y cada vez más, que cuando uno desarrolla su talento, está haciendo aquello que le gusta, que le apasiona y que además se le da bien, que tiene cierta facilidad para eso, su sistema endocrino va mejor, el sistema de defensas también va mejor, es decir, claro, incluso se siente más feliz. Hay incluso quien dice que practicar el talento rejuvenece, ¿no? Es decir, que es muy triste, ¿no?, que nos vayamos de esta vida sin saber cuál es nuestro talento y no poder desarrollarlo porque quizá sea la vía más rápida hacia aquello que llamamos la felicidad, ¿no?, la realización personal. Claro. La felicidad no está en el nivel material del mundo, sino que está en planos superiores, ¿no?, de la existencia, en un nivel intangible, ¿no?, y en ese nivel es en el que está el talento. O sea que cuando estás conectando con el talento, con ese potencial en estado puro, estás conectando con la felicidad, sin ninguna duda. Bien, entonces, Félix, ahora que ya tenemos claro más o menos qué es el talento, vamos sobre todo a descubrir nuestro talento, ¿no? Para los espectadores del programa que no nos están viendo, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Lo primero que tienen que hacer para descubrir su propio talento. Hay un capítulo en el libro, de hecho, dedicado a ello de manera práctica, porque el talento es algo que, como ya decíamos desde el principio, está dentro de nosotros, no está fuera. Por lo tanto, para descubrirlo, lo que hay que hacer es mirar hacia adentro, hace falta una mirada introspectiva. Para eso necesitamos una herramienta de introspección, y esa herramienta es la que se llama la meditación. Entonces en el libro se exponen dos formas de meditación. Una se llama concentración y otra se llama mindfulness o atención plena. La concentración nos ayuda a poner la mente en un solo objetivo, en un solo propósito, durante largos periodos de tiempo sin dejarnos distraer. Entonces cuando lo conseguimos encontramos una mente muy enfocada en un solo foco, ¿no? Y en ese foco pasamos a poner una serie de preguntitas que están muy bien seleccionadas para estimular al subconsciente, o sea, para llegar a esos otros niveles de los que hablaba antes. Entonces después tenemos que mantenernos receptivos, ¿no?, a que esas respuestas del subconsciente pues vengan a nosotros, y para eso aplicamos el mindfulness, que es el entrenamiento correcto para lograrlo. Entonces, bueno, con esas pequeñas piezas simbólicas que van llegando en los momentos menos esperados, poco a poco las vamos juntando, las piezas del puzzle encajan y al final somos capaces de poner por escrito aquello que siempre hemos tenido dentro muy claro, cuál es nuestro talento. Mindfulness, se habla mucho de ello, pero yo creo que la gente a veces va un poco perdida, ¿no? ¿Qué es el mindfulness y sobre todo qué ejercicios se tienen que hacer para practicar el mindfulness? Bueno, el mindfulness es la atención plena, significa la consciencia total del momento presente, sin juzgar, sin intervenir de ninguna manera. O sea, tú te desacoplas de la experiencia, te desidentificas con tus emociones, tus pensamientos y los ves como un espectador. De alguna manera el mindfulness lo que te permite es subir al nivel del yo superior,
cuando estamos casi siempre identificados al nivel del ego, que es el yo inferior. Entonces ese ascenso es al que te lleva el mindfulness. Desde ese yo superior puedes acceder después a otros niveles de conciencia todavía más superiores, entrando ya en el reino subconsciente y demás. ¿Qué ocurre? Que es que el mindfulness en Occidente, tal como se ha introducido, que procede del budismo, ha sido adaptado, pues tiene un sentido todavía demasiado utilitario. O sea, lo usamos demasiado como una herramienta antiestrés. Y la verdad es que como herramienta antiestrés funciona muy bien, porque el estrés viene precisamente de nuestro apego al mundo material. Estamos demasiado apegados al materialismo. El mindfulness es un primer paso que nos está sacando de ahí y nos está elevando, ¿no? Nos está subiendo a niveles superiores. Pero ese salir del estrés no es la única aplicación del mindfulness y queda mucho más todavía por hacer, pero hay que ir paso a paso. ¿Cómo practicarlo? Para alguien que nunca haya hecho mindfulness, ¿cómo puede empezar a practicarlo? La primera cosa que debe desarrollar es la concentración. La concentración ayuda a tener una mente suficientemente calmada y concentrada, porque es que si no está demasiado como las aguas turbias, ¿no? Está todo demasiado entremezclado y practicar mindfulness se convierte demasiado cuesta arriba. Hay que empezar en adiestrar un poquito la mente con la concentración y después cuando la tenemos adiestrada ya podemos aplicar infinidad de técnicas. Se pueden hacer prácticas formales, por ejemplo de observación de los pensamientos, de las sensaciones corporales, de las emociones, etcétera. Y luego también hay prácticas para el día a día, para la vida cotidiana. Puedes practicar mindfulness durante una conversación, mientras trabajas, mientras comes, mientras tomas un café, mientras haces ejercicio. Es algo que se puede llevar al día a día, porque tú te subes, como decía, al nivel del yo superior. Y si tú vives la vida desde el yo superior, lo ves todo tal como es y además incluso ves al yo inferior, ves al ego actuar y puedes hacer algo al respecto. Ves al ego actuar. Es decir, nos podemos desapegar de nosotros mismos. Sí. Eso es posible. Sí, de lo que y llamamos vernos nosotros como un actor, como si fuera una película, ¿no? Exacto. O sea, nos desapegamos, lo que dices, de nosotros mismos. Lo que llamamos nosotros mismos es una falsa creación de la mente consciente que llamamos yo y es el ego. Eso que llamamos yo es un conjunto de ideas fabricadas por la mente como una entidad separada del resto del universo. Y lamentablemente vivimos demasiado apegados a ese nivel. Entonces el ego se apodera de nosotros y digamos que de alguna manera opera sobre nosotros. Pero gracias al mindfulness tú puedes subir unos niveles más arriba, llegar al yo superior y desde ahí se ve una visión clara. Desde ahí ves al ego actuar, lo ves llegar, lo ves venir, lo ves actuar y lo ves irse. Pero el ego siempre va a estar ahí. El ego siempre va a estar ahí. Porque además tiene una función, es un oponente interior que te fuerza a actuar de manera proactiva. Si no estuviera ahí, tú te quedarías en la zona de confort contemplativo. Exacto, no harías ningún progreso espiritual. El ego te fuerza a dar algo más de ti, a hacer un esfuerzo, ¿sabes? A salir de la zona de confort. No es malo el ego, porque a veces parece que oyes a terapeutas o filósofos y todos se ponen de acuerdo en señalar al ego como el principal culpable de todo, ¿no? Cuando no es que sea culpable. En todo caso responsable, pero no culpable. Es responsable, no culpable. La culpa la tenemos nosotros con nuestro libre albedrío de si le hacemos caso al ego o no. El ego está ahí para provocarnos a hacer justo lo contrario a lo que nos dice. Es decir, para crear oposición. Igual que una bombilla se enciende gracias a que el filamento crea una resistencia, si no, se daría un chispazo y la bombilla no funcionaría. Si no tuviéramos esa oposición, ese oponente interior, no tendríamos un motivo para avanzar espiritualmente. El ego tiene esa misión. El problema es que no lo utilizamos así, es que nos identificamos con él, caemos en esa trampa. Entonces nosotros con nuestro libre albedrío decidimos si actuar hacia arriba, hacia niveles superiores, progreso espiritual, o hacia abajo, hacia el ego, y le hacemos caso. Entonces el ego sí es responsable, pero no culpable, la culpa la tiene quien toma la decisión. En este libro encontraréis ejercicios precisamente para practicar la atención plena, estos ejercicios de mindfulness, entre otros. ¿Para qué? Para desarrollar una mayor conciencia, como decía Félix, llegar a estados superiores, ¿no? Al yo superior, que sería una conexión con el inconsciente, o el subconsciente, mejor dicho, que es donde dicen se encuentra toda la información, la vasta información del universo, ¿no? Que es donde realmente podemos encontrar esa información que necesitamos para saber cuál es nuestro talento, porque al subconsciente se le pueden hacer preguntas. Una vez conectas con él, se le pueden hacer preguntas. ¿Cómo conectar con el subconsciente? A través de esta concentración máxima, mindfulness. ¿Qué más? ¿Cómo se puede conectar con el subconsciente? El mindfulness te lleva hasta un estado de conexión con el yo superior. Ahí no estás todavía dentro del subconsciente, estás en las puertas de esa especie de abismo, vamos a decir, ¿no? Del subconsciente personal, que después, si pudieras adentrar los que son ya personas con un nivel de conciencia muy elevada, pueden llegar a tener conciencia incluso más allá y llegar a un nivel de conciencia del inconsciente colectivo, ¿no? Conciencia cósmica. Pero vamos, no es el objetivo de este libro llevar al lector hasta allí, porque no se puede hacer con un libro. Obviamente hace falta
una vida, incluso varias vidas diría yo, para llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, el objetivo es más simple. El mindfulness te lleva hasta el nivel del yo superior, desde donde tú puedes ver al ego actuar y en lugar de que sea él el que te domina, ser tú el que lo dominas a él. Desde ahí sí que puedes conectar con esa fuente de talento que viene y que brota desde el subconsciente. Y una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, creando una serie de preguntas en las que tú te concentras, gracias a la concentración, y que están bien elegidas, están hechas en un lenguaje que el subconsciente comprende. Un lenguaje basado en el presente, de manera afirmativa, de manera positiva, etcétera, etcétera. El subconsciente no funciona igual que la mente consciente, entonces para comunicar con él hay que hacerlo en un lenguaje específico. Y él tampoco se comunica con palabras realmente con nosotros, palabras lógicas, a través de lo verbal, etcétera, sino a través de símbolos. Entonces hay que saber recibir toda esa información de manera receptiva y encajarla y descifrar esos mensajes, que solo nosotros lo vamos a poder hacer. Pongamos un ejemplo, Félix, de lo que estamos hablando. Pues bueno, uno puede hacerse una pregunta, por ejemplo, hay una pregunta filosófica muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo hacerse, que es la pregunta ¿quién soy? Eso es un ejercicio de meditación maravilloso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si tú te concentras en esa pregunta hasta que te fundes con ella, hasta que las palabras pierden el sentido ya, al final ya no sabes ni quién eres. Al final ya no hay una consciencia de un yo que formula una pregunta sobre sí mismo. Es que al final la pregunta y tú sois lo mismo. Y al principio empiezan a aparecer las respuestas típicas del ego. Yo soy Félix Torán. Pues tienes que contestar siempre que no, porque sea lo que sea que venga a la mente es falso. Yo no soy Félix Torán, yo soy el que tiene ese nombre. Yo soy el director de tal empresa. No, tú no eres el director de tal empresa. Tú eres quien en esa empresa ocupas el cargo de director. Yo soy este cuerpo. No, tú no eres este cuerpo. Tú eres quien tiene esta apariencia física. Si tú vas negando toda esa serie de preguntas, al final llega un momento ya que vas ascendiendo de nivel, te colapsas y empiezas a trascender lo que es consciente y racional, ¿no? Y sensato, y empiezas a entrar un poco más en el dominio irracional. Y ahí te vas acercando al subconsciente. Es un ejemplo, ¿eh? Y esa información que nos llega al subconsciente, ¿cómo nos llega? Dices que con imágenes, ¿no? Generalmente con imágenes, pero pueden ser también, por ejemplo, sonidos, pueden ser incluso palabras, a veces te apetece incluso dibujar un garabato, hay muchas personas que lo hacen así, puede ser de tantas maneras, pero la cuestión es que lo que tú veas en tu mente, tanto si son imágenes, un sonido, aunque parezca que no tiene el menor sentido del mundo, sí que lo tiene. Es mejor tomar buena nota de lo que has experimentado, porque a lo mejor hoy no tiene sentido, pero cuando empieces a casar unas piezas y otras, empezarás a ver que encajan, y entonces empezarás a entender el mensaje. Y el mensaje no es universal, cada uno tiene su propio mensaje y cada uno es responsable de codificar el suyo, ¿no? De alguna manera. Y si yo, por ejemplo, quiero descubrir mi talento, ¿cómo debo comunicarme con el subconsciente? ¿Qué pregunta le debo hacer o cómo se tiene que hacer? En el libro hay varias, ¿no? Hay una serie de preguntas. Una de ellas, por supuesto, es el famoso ¿quién soy?, ¿no? Realmente eso te va a dar muchísima información. Y, por ejemplo, preguntas como intentar descifrar cuáles son esos momentos en los que eres tú expresándote por completo, que parece que el tiempo se para, que se funde, que otras personas se quedan con la boca abierta con lo que haces y que tú sencillamente te parece, no sé, que exageran, ¿no? Porque tú lo ves todo tan sencillo. Eso es talento en manifestación. Y cuando tú intentas que el subconsciente te proporcione ejemplos de cuándo ha sido así, empiezas a descubrir cosas de ti mismo que a lo mejor habías olvidado o que estaban ahí y que no las sabías expresar con palabras. Y entonces cada uno llega a sus propias conclusiones y lo mágico es que al final te das cuenta de cuál es tu talento. Si lo tenías claro, lo reafirmas y tienes la constancia. Si no lo tenías claro, empiezas a tenerlo claro, ¿no? Y eso es lo bonito. Has dicho algo que es importante, ¿no? Para descubrir el talento. Momento en el que te fundes con el tiempo, ¿no? Es decir, llega un momento que el tiempo pasa volando. Exacto. Al hacer eso, te das cuenta de que el tiempo pasa volando, de cómo la gente se asombra, ¿no? De lo fácil que es para ti, pero a ellos les parecería muy difícil no hacer eso. Es decir, ya vemos algunas pistas, ¿no? Estamos dando pistas para que la gente descubra su talento, es decir, aquello que se te da bien, que lo haces con facilidad, que el tiempo se te pasa volando, e incluso, bueno, recuerdo el testimonio de muchos amigos míos que son escritores, y seguro que también, Félix, te ha pasado, que cuando uno escribe se le pasa el tiempo volando. Hasta el punto de que se olvida de comer y de beber. Es decir, que puede pasar incluso un día entero escribiendo y ni siquiera te acuerdas de tus necesidades más básicas, ¿no? Eso pasa. Esas cosas pasan porque cuando tú estás haciendo una cosa que te encanta, te absorbe de tal manera, pero porque es que el tiempo ya deja de tener incluso sentido, ¿no? Estás verdaderamente disfrutando. Yo cuando escribo me pasa eso. Puede que al principio empiece sabiendo que yo, una entidad, escribe un libro.
pero es que al final pasa como cuando ves una buena película que te atrapa, ¿no? Es que ya no hay una entidad que escribe, ni un ordenador, ni un libro. La historia que cuentas o lo que estás escribiendo y tú ya sois lo mismo, estáis fundidos en uno, ¿no? Es un verdadero ejercicio meditativo y realmente sale muy natural, porque si es tu talento, si es lo que te gusta, si es tu pasión, eso brota por sí solo. Brota por sí solo. No obstante, también, y volviendo al ejemplo de literatura, de los escritores, hay escritores que tienen un gran talento para escribir, escriben muy bien, pero también sufren con la escritura, aquello de que se enfrentan al papel en blanco, quizá porque también se enfrentan a su ego, sus propias expectativas. Es decir, hay sufrimiento en la creación. ¿Eso quiere decir que es su talento, cuando hay sufrimiento? Bueno, eso quiere decir que el ego está ahí detrás, pero hay que saber trascenderlo. Una persona, el talento brota desde el nivel del alma, vamos a decir, es una luz que viene desde el interior y brota de forma natural hacia el exterior, salvo que haya una compuerta ahí en medio que no le deja salir. Y esa compuerta es el ego. El ego es el yo inferior, pero el talento viene del yo superior o incluso más arriba del yo superior. Pero esa luz del talento, si cuando desciende es bloqueada por el ego o distorsionada por el ego, entonces no sale hacia afuera o sale mal. Entonces obviamente hay que trabajar esas resistencias interiores. No hay que echarle la culpa al talento, el talento está ahí. Es el ego que está manipulándolo de alguna manera. Entonces una manera de relajar al ego es eso, ¿no? Lo que decíamos antes, mindfulness, concentración, relajación. Bueno, diferentes ejercicios que puedes encontrar en el último libro de Félix Torán, Eres talento. El ego, que definámoslo bien, el ego son las resistencias, son las creencias, son las expectativas sociales, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que, y esto incluso ha pasado con escritores ahora que son famosos y celebérrimos, ¿no? Que en su día estudiaron pues la carrera de Derecho, ¿no? La carrera de Medicina, porque en su familia todos eran abogados, todos eran médicos, entonces lo correcto era estudiar aquello, estudiar la tradición familiar, ¿no? Negando su talento, ¿no? O no desarrollando su talento desde una edad temprana para poder desarrollarlo al máximo, ¿no? Es un error. Y eso es un error. Es un error, yo siempre lo digo, sobre todo si quieres ayudar a tus hijos, no les impongas el talento que tienen que tener. Tus hijos vienen al mundo con su propio talento. Lo que tienes es que ayudarles a que manifiesten su talento. Ahí sí que les estás ayudando. Si intentas imponer un talento que no es el suyo, no les vas a ayudar. Lo que estás haciendo es crear resistencia. ¿A partir de qué edad se puede ver el talento de un niño? A partir de cualquiera. Hay niños que realmente impresionan, que con 2 o 3 años dicen palabras, hacen cosas que dejan a la gente, vamos, anonadada, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que un ser humano nazca, ¿no? con esta ya predisposición a algo, ¿no? Parece que lo trae de algún otro lado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay quien piensa incluso, dice, esto es la reencarnación de alguien, ¿no? Cada cual tenga sus ideas y piense lo que piense, pero la cuestión es que ahí hay algo, ¿no? Y eso es el talento, no se puede describir con palabras, es un potencial que todavía está ahí por desplegarse. Verdi, por ejemplo, cuando nació trajo también un talento maravilloso para la música. Su padre se dio cuenta, le compró una Spinetta, pequeño pianito, y ahí vio cómo salía todo, ¿no? Y la gente en su posada alucinaban, ¿no? con él, ¿no? De todos modos, para aquellos padres que tengamos niños muy pequeños, ¿no? En mi caso yo tengo un niño de 4 años, y bueno, sí que más o menos te das cuenta por dónde puede despuntar o qué se le hace más fácil o qué hace con más facilidad o aquello que le cuesta más, pero ¿cómo puedo descubrir o ayudarle yo como padre a que él descubra su talento? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ayudándole a crear las condiciones para que su talento se manifieste. Por ejemplo, lo que te ponía el ejemplo de Verdi, ¿no? Pues si uno se da cuenta que tu hijo tiene algo con la música, pues ayúdale a ponerle las posibilidades para que exprese ese talento, ¿verdad? A lo mejor tú no eres un experto en música, pero puedes ayudar a que él desarrolle todo eso, a que adquiera los conocimientos, las habilidades, la capacitación. Por eso te decía que una cosa son las habilidades, las aptitudes y otra es el talento. Tú naces con el talento. Esas otras habilidades, aptitudes y demás correctas, has de crearlas para que el talento se manifieste. Y sobre todo, si le quieres ayudar, hazle ver que el talento no es una cosa que se tiene que comparar unos con otros. Hay personas que han nacido en la historia de la humanidad que son genios, han sido genios, lo han demostrado, pero eso no quiere decir que sean seres o entidades sobrehumanas que trascienden al resto, que son superiores al resto de la humanidad, no, son humanos como cualquier otro y tienen talento como cualquier otra persona. Lo que les ha hecho diferentes es que han sido capaces de conectar con ese talento y de traerlo y manifestarlo en el mundo material, y eso ha sido un esfuerzo enorme, eso sí que les ha hecho diferentes. Has dicho algo importante, ¿no? El talento no compite con otros talentos. Es decir, en el momento que compites ya el ego está en medio. Si el ego se mete en medio, ya no dejar fluir el talento, toda esa luz que todos llevamos dentro, ¿no? O sea, te diría más, no es que cuando entra en juego el ego
empieza la competición. O sea, no es que cuando compites entra a juego el ego, sino que es al revés. Solamente para el ego existe la competición. Para las leyes universales no hay competiciones que valga, todo está unido a todo. Por lo tanto, los talentos no pueden competir de ninguna forma. Eso es una visión distorsionada que solamente existe para el ego, solo para el ego. Volviendo, Félix, a la cuestión de los niños, que yo creo que es muy importante que alguien descubra su talento lo antes posible para poder desarrollarlo, ¿no? Porque, bueno, el tiempo es finito, la vida es finita, entonces cuanto antes una persona descubra su talento, mejor, ¿no? Claro. Si vemos que nuestro hijo tampoco no muestra ninguna cualidad especial, claro, podemos llegar a pensar, no, es que mi hijo quizás que no tiene tampoco ningún talento. Ya, ¿Qué hacemos? Es un error. Hay que seguir trabajando porque es un error. Si nos empeñamos en que nuestros hijos no tienen talento, estamos cometiendo seguro un error, porque todo ser humano viene a este mundo con un talento. Y eso es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de ver el talento en las demás personas, pero también te digo que hay profesionales y hay personas que sí que tienen esa capacidad, a lo mejor nos pueden ayudar. Hay personas que detectan el talento, ven a las personas por su talento y pueden ayudarte a descubrirlo, a enfocarlo y demás. A lo mejor un padre no lo puede hacer porque se ve bloqueado, pero puede recurrir a ayuda, ¿por qué no? La gran pregunta, Félix, ¿con el talento podemos llegar a ganarnos la vida? Porque claro, parece que una cosa tiene que ir asociada, ¿no? Es decir, yo tengo un talento, lo desarrollo, pero lo desarrollo para poder ganarme la vida con ello. ¿O no es necesario eso? Yo no diría que sea necesario o no, es natural, completamente natural. O sea, cuando tú tienes tu talento descubierto, has sintonizado con él, si tú lo manifiestas, hagas lo que hagas, vas a impregnar lo que hagas de tu talento. ¿Y por qué no? Tienes que hacer cosas para ganarte la vida, como todo el mundo. No es nada contradictorio ni tiene nada de malo. Y además, lo que haces impregnándolo con tu talento, lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer de una manera espectacular y es normal que te vaya bien y es normal que te puedas llegar a ganar la vida con tu talento. Ahora, hay muchas personas que intentan imponer que algo, una determinada pasión o tal, sea la expresión de su talento cuando a lo mejor no es así de forma natural. Y esas son las historias que acaban mal, las que nos intentamos engañar a nosotros mismos, ¿no? Típica persona que ha nacido creyendo que va a ser un cantante y está convencido, pero a lo mejor no es su talento, no es cantar, ¿no? Y por más que lo intenta, a veces cree que tiene talento y al final se da un batacazo, ¿no? Hay hasta películas sobre esto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre pasión y talento, ¿no? Algo te puede apasionar, pero no tiene por qué ser tu talento. Claro. Y no tiene nada de malo tener pasiones que no estén en línea con tu talento, ¿eh? No tiene nada de malo, pero lo importante es que al menos conectes tu talento con una verdadera pasión que tenga conexión, ¿no? Que lo exprese. Yo, por ejemplo, a mí me apasiona el baloncesto, soy un seguidor acérrimo de la NBA y de la ACB, pero sé que nunca me podré dedicar a jugar a baloncesto, por la estatura, básicamente. Bueno, pero sin embargo tienes talento para la comunicación y a lo mejor podrías comunicar en ese ámbito. También. Te das cuenta, es alinear tus pasiones con tu talento y entonces todo va bien. Es curioso eso. El talento es algo, por lo que me estás explicando, algo más elástico, más plástico de lo que podamos pensar. Me explico, es decir, uno cree a veces que tiene talento para la radio, o talento para la televisión, o talento para programar. No, es decir, tú tienes un talento general, en mi caso, en cualquier otro, por ejemplo, el talento de la comunicación, pero ese talento puede ir orientado, se puede manifestar de diferentes maneras. Eso es justo lo que intentaba decir al principio, o sea, no hay que confundir al talento con su manifestación. El talento es potencial, sin expresar, sin manifestar, y la manifestación es ese potencial manifestado. Yo suelo hacer la comparación con la física, sin pretender soltarte un rollo sobre física, decirte que, por ejemplo, en la física se trabaja con los campos. Por ejemplo, una partícula que tiene carga crea un campo, ¿no? Una partícula eléctrica crea un campo eléctrico. Un campo se caracteriza por un potencial en física y es algo que no se puede ni siquiera medir, o sea, es algo no manifestado. Sin embargo, tú acercas otra carga, por ejemplo un electrón, y en cuanto la acercas a ese campo, aparece en ella una fuerza, el campo se manifiesta. Y por eso se mueven las partículas y se produce la corriente y demás, ¿verdad? Bueno, pues el talento viene a ser algo así, viene a ser como un campo, es un potencial, pero que está sin manifestar. Cuando tú creas una serie de condiciones, pasiones, etcétera, y las orientas adecuadamente, ese potencial se manifiesta. Esa es un poco la idea. Desde el momento en que tengamos claro, ¿no?, cuál es nuestro talento, lo empezamos a desarrollar. ¿Ese talento hay que desarrollarlo porque sí o hay que buscar un sentido para elevar ese talento a cotas más altas? Insisto también en el tema de que desarrollar el talento, estrictamente hablando, no se puede desarrollar. El talento no es algo que se desarrolla, es algo con lo que se viene. Lo que haces es desarrollar las condiciones para que se exprese.
es para que quede bien clara la diferencia, porque lo solemos mezclar, ¿no? Y el libro aclara bastante ese concepto, ¿no? O sea, el talento es el don que uno tiene, es el talento. Ese potencial que, es decía, el potencial que todavía no se ha expresado, y tú tienes que lograr que se exprese. Y ahí tienes que desarrollar la expresión del talento. Exacto, los medios para que se exprese. Entonces eso, por supuesto, tienes que trabajar en desarrollarlo, y puedes seguir muchas direcciones. Como decía antes, hay direcciones que son malas, ¿no? Direcciones basadas en el ego, por ejemplo, y yo lo que recomiendo en el libro es una dirección basada en un propósito de servicio, ¿no? Disfrutar con tu talento, pero aportar algo a este mundo, ¿no? Para que cuando te vayas hayas dejado, pues, algo positivo, ¿no? Para este mundo, como decíamos antes. Entonces, para lograrlo tienes que tener una misión muy clara. La misión es algo con lo que ya vienes al mundo, ¿eh? Está dentro. Así que si tú descubres tu propia misión, ya estás descubriendo tu talento, porque van atados de alguna manera. O sea, talento y misión van de la mano. Van de la mano. Pero es que a veces uno puede descubrir su talento, pero no tener muy claro a qué dedicar ese talento, ¿no? O para qué lo voy a dedicar, cuál es el sentido de ese talento. Exacto. No tiene clara su misión. Entonces tienes que descubrir tu misión, pero tienes que descubrirla dentro de ti, no fabricar una que te hace ilusión, sino descubrir la misión con la que has nacido, ¿no? O la que te dicen otros que es tu misión. A veces uno también o sigue modelos o tiene un referente en cualquier sector y dice, no, pues voy a seguir la misión de esa persona, cuando no tiene por qué ser tu misión. ¿Cómo podemos saber la misión? La misión tienes que buscarla en tu interior, y también es un proceso similar. O sea, tienes que descubrir quién eres, ¿no? ¿Para qué estás aquí? O sea, ¿qué quieres aportar al mundo? ¿Y a quiénes lo quieres dirigir? ¿Y eso cómo lo descubro, Félix? Eso te lo tiene que dar el subconsciente, eso está dentro. Eso no es algo que te lo va a dar alguien de fuera, eso lo tienes en tu interior porque has nacido con ello. Tienes que hacer esas preguntas hacia adentro, como decía antes, y estar en un estado receptivo para ir recibiendo, pues, esa información. Y va llegando, va llegando. De una manera simbólica, pero va llegando. Puedes decir, una manera sería hacer esas preguntas. Otra sería, por ejemplo, antes de ir a dormir, apuntarlo en un blog, como una nota, y a la mañana siguiente levantarse con la primera información. Claro. Sí, porque los sueños también es un medio también que transmite información, ¿no? Que viene desde ese reino inconsciente, y sobre todo recién levantado es un momento en el que tienes un pie todavía en esa otra parte, ¿no? Subconsciente, y otro está entrando en el consciente, ¿no? Y ahí pues tienes un momento ideal también para recuperar la información que puedas, ¿no? Para capturar esos símbolos, esos mensajes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tener una libreta al ladito de la cama para apuntar lo que has soñado es una cosa que yo siempre recomiendo. Y en general una libreta de sincronicidades, o sea, de esas aparentes casualidades que a veces pasan, que son asombrosas, ¿no? Y que no tienen nada de casualidad, porque son respuestas que están llegando, son oportunidades para ayudarte a avanzar, y también respuestas a las preguntas que te haces en el interior. Sincronicidades, es el lenguaje del inconsciente, ¿no? Es como si la vida te hablara. De alguna forma, es uno de los digamos, de los lenguajes del inconsciente, porque hay varios, ¿no? Hay varios. Pero de alguna manera es cuando el fenómeno de la causalidad parece que se diluye, ¿no? O sea, es una serie de líneas de causa y efecto, de sucesos que no tienen nada que ver entre sí, no les ata ninguna causalidad en absoluto, pero sin embargo se unen de forma acausal y te dan un significado. Intentar buscar una explicación en una sincronicidad es perder el tiempo por completo, porque como tienen una relación acausal no vas a conseguir encontrar esa explicación. Sin embargo, tiene un mensaje, y esa es la forma de aprovecharlo, encontrar qué mensaje te transmite eso a ti. Y tener una buena libreta donde anotar todo ello es fundamental, porque pones cosas, como decía, que parece que no te dicen nada, pero cuando echas la vista atrás y empiezas a unir piezas, dices, vaya, pues parece que las cosas se encajan, ¿no? Y el mensaje solo lo vas a saber tú. Por eso es tan importante también practicar la atención plena, ¿no? No sé qué me dijo en un programa, una ocasión me dijo que una manera de buscar respuestas en la vida, precisamente, o interpretar sus señales, es hacerse una pregunta clara todas las mañanas cuando uno se levanta, ¿no? Hacerse la pregunta de, en el día de hoy quiero que se me revele mi misión, por ejemplo, ¿no? Y entonces estar con la atención plena. Exacto. Durante todo el día, y en algún momento te llegará un mensaje, o verás un anuncio, o verás algo escrito en un cartel, lo que sea, que para ti, que quizá eso en el contexto no tiene ninguna importancia, pero para ti tiene mucha importancia. Esa sería una manera, ¿no? Es una manera, pero hay que tener en cuenta ahí una cosa muy importante. Hay que mantenerse alerta todo el día, porque el estar alerta es una parte del estado de mindfulness, por supuesto. Pero cuidado, la pregunta te la haces una vez por la mañana, o 2 o 3, pero ya la olvidas. Porque si estás repitiéndote la pregunta, entonces estás cerrándole la puerta al inconsciente. O sea, no estás dejando que haga su trabajo, ¿no? Un poco que lances la pregunta al universo, y el universo ya contestará. Que te olvidas. Exacto, no te ocupes de lo que no te corresponde conscientemente. O sea, no intentes meter al consciente dentro del inconsciente, porque no se puede, hay una barrera que lo separa, ¿no? Entonces, si descubrimos talento, descubrimos nuestra misión, ¿qué nos falta entonces? ¿Visión, con V? La visión es muy importante, sí. La visión lo que te va a dar es un rumbo en la vida. O sea, porque tú puedes tener mucho talento y tener un sentido para la vida que te lo da tu misión, pero la visión evitará que te sientas frustrado o perdido en algún momento.
Porque mucha gente va cosechando éxitos, uno detrás de otro, pero a veces esos éxitos llevan un sentido que parece el del barco a la deriva, ¿no? O sea que al final dices, sí, he tenido muchos éxitos, pero esos éxitos yo creía que eran felicidad y no era felicidad, era satisfacción transitoria, porque cuando un éxito lo he culminado, viene el siguiente y me olvido del anterior. Y además ninguno parece que aporte nada a un plan mayor, ¿no? Sin embargo, cuando tienes una visión es distinto, tú miras la visión y actúas. Y te puedes desviar un poco o más o menos, pero en general avanzas en una dirección clara, un rumbo marcado precisamente por la visión. Entonces te sientes seguro, sientes esperanza de futuro, sientes que tus pasos te guían hacia alguna parte, ¿no? Sientes esa seguridad y además ves que tus éxitos están contribuyendo a un plan mayor. O sea, no son sencillas satisfacciones temporales, sino que son verdaderamente satisfacciones a largo plazo, no es felicidad. Un plan mayor, estás hablando del destino. El destino, cuidado, ¿quién maneja el destino? Según cómo lo veas, puedo estar de acuerdo o no, ¿no? El destino para mí no es una suerte, no es algo dejado al azar, ni mucho menos. El destino lo creas tú, con las decisiones que tomas ahora. Por lo tanto, el destino está en tus manos, tu destino. Sí, nosotros creamos nuestro destino, ¿no? Hay cosas que no las puedes controlar, obviamente, pero en grandísima medida tú llevas el timón. Hay quien tiene una visión proactiva, hay quien la tiene reactiva. Yo no soy partidario de la visión reactiva. La visión reactiva es dejar el timón y decir yo no puedo hacer nada, que el barco vaya a donde la vida me lleve. Pero la persona proactiva es distinta, la persona proactiva dice yo no puedo controlarlo todo, pero en gran medida, por lo menos sí puedo agarrar el timón y decir hacia dónde voy. Hay muchos, en cambio hay muchos terapeutas y coach que defienden todo lo contrario, ¿no? Que hay que dejarse llevar, que lo de la visión a veces es también una trampa del ego, ¿no? El ego me dice, mi yo me dice que hay un plan superior o una visión, pero tú lo único que tienes que hacer es vivir, desarrollar tu talento, ser lo más feliz posible y ya está. Si haces todas estas cosas que comento en el libro, tu visión la tendrás muy clara y yo creo que la visión es imprescindible. Todas las personas que he conocido en mi vida que no tienen visión han acabado frustrados y han tenido que resolverlo poniendo una visión. O sea, no se trata de tenerlo todo controlado. Ser proactivo no significa controlar cada detalle de tu vida y vivir sin ninguna incógnita, porque además no se puede, hay una parte que no controlas. Lo que se trata es de poner unas vías bien fijadas y después dejarte llevar por el tren, pero por lo menos hay unas vías. Es como en un programa de radio, por ejemplo, o de televisión, hay un guión. No se ha estudiado cada palabra que se va a decir de antemano, pero al menos hay unas guías para saber por dónde se va a conducir y luego ya uno se deja llevar, ¿no? O sea, la visión es el plan de vida que uno se propone, o le viene. O no es el plan de vida, el plan viene después. La visión es algo todavía más elevado. La visión es un sueño de futuro a muy largo plazo, es tu sueño de vida. Te da una dirección simplemente, o sea, no te da un plan. Después esa visión te puede permitir fijar objetivos. Y los objetivos te pueden permitir fijar metas y entonces ya puedes gestionar un camino. Porque vivir sin dirección no es posible. Bueno, es posible, pero es frustrante. Es frustrante, efectivamente. Antes o después, ¿eh? Tú puedes tener muchos éxitos, pero si no tienes una visión llegará un día en que echarás la vista atrás y te vas a frustrar. Y eso pasa, eso se repite en la historia. ¿Y cómo puedo encontrar esa visión o cómo puedo desarrollar esa visión? ¿Cómo se hace? La visión, al contrario que la misión, no es una cosa que traes al mundo, sino que la tienes que crear tú. Tienes que crear. Y la tienes que crear como viendo, pero no viendo con los ojos físicos, sino viendo con los ojos de la mente, tu capacidad de imaginar, de ver. Entonces tienes que luchar dentro con muchas resistencias. O sea, se trata primero de plantearte, si el mundo fuera ideal, si todo estuviera en su sitio y yo estuviera todo lo perfecto que puedo estar en mi vida, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo sería mi todo? vida? ¿Cómo sería mi vida? Y entonces van a empezar a aflorar las resistencias. La primera que va a venir es la del cómo. Ya, pero ¿cómo voy a hacer eso? Vamos a dejarlo. Esa le aparece a todo el mundo. Sin embargo, digo una cosa, hay que seguir adelante, esa resistencia es completamente normal, es el ego que está ahí, y le ha pasado a todo el mundo. La gente en las páginas de la historia, que ha completado grandes cosas, que ha dejado escritas páginas en la historia, también han tenido esa resistencia, pero a pesar de todo han seguido adelante. Han dicho, yo no sé cómo hacerlo, no sé, pero sé que voy a hacerlo, ya iré viendo el camino, por lo menos voy a trazar un plan general, y después ya lo iré definiendo, y sobre todo me voy a poner en marcha, sobre todo que el miedo me pille en marcha. Si el miedo te pilla en marcha, tú ya tienes al menos un momento, ya tienes un empuje. Si te pilla parado, lo más probable es que no empieces. Claro, porque vas a pensar demasiado también. Y si piensas demasiado, entonces ya no vas a hacer nada. No. Esa clave, no pensar tanto. Sobre todo cuando se trata del ego. Cuando se trata del ego, no escucharle tanto ni razonar, porque él utiliza la razón, ¿no? Para intentarte, por ejemplo, enfrentarte al cambio. El cambio es algo inevitable en el mundo, en el universo, todo es cambio, todo es cambiante. Entonces, progresar espiritualmente significa entender la ley del cambio, ¿no? Todo cambia y progresa. Pero por lo que me estás explicando, Félix, la visión tiene que ver más con tu deseo personal que no con un deseo colectivo el bien del mundo, ¿no? Depende. Porque claro, yo sí, cómo me gustaría que fuera mi vida, ¿no?
Esa es mi visión. Eso depende. Si la creas desde el ego, que es el error, entonces te darás batacazos porque vas a tener una visión individualista. Pero sin embargo, si tú antes has creado una misión conectada con un talento y con un propósito de servicio, la has descubierto desde lo más interior de ti, entonces a partir de esa misión puedes crear una visión que esté en armonía con la misión. Ambas tienen que ir cogidas de la mano y entonces esa visión no te dará esos problemas, esa visión será perfecta. En función de tu talento verás tu misión, y si armonizas talento, misión con la visión, entonces ya eres imparable. Exacto. Es un ideal, pero no es imposible, no es una utopía. De hecho, se puede conseguir y hay que trabajar día a día pues, en superarse. El trabajo nunca acaba, ¿eh? Nunca acaba. Nunca acaba. El trabajo de crecimiento personal nunca es suficientemente bueno, ¿no? Hay que seguir superándote, hay que seguir ascendiendo y siempre te vas a encontrar con el ego de nuevo, con nuevos retos y invitándote a subir una escalera más, ¿no? Un escalón más. Hablábamos antes del Félix y ya para acabar del caso de los niños, ¿no? Cómo descubrir el talento en un niño. Eso ha quedado bastante claro. Pero pongamos también que nos está viendo ahora mismo alguien que tiene 60, 65, incluso 70 años, ¿no? Incluso personas que con 50 años han quedado sin trabajo y que de repente se ven en el vacío, ¿no? Y dicen, ¿no? Pues quizás es el momento de empezar ya a pensar en cuál es mi talento, en descubrirlo, desarrollarlo. Sí. Siempre se está a tiempo de desarrollar el talento, aunque tengamos 70 o 80 años. Aunque tengamos 70 o 80 años. Yo he conocido personas de esas edades, incluso de más de 80 años, que han descubierto su talento y se han puesto pues, a hacer a veces acciones de servicio, no necesariamente para ganarse la vida, y otras veces sí, ¿no? Por ejemplo, a crear páginas web, a mantener un blog, ayudar a las futuras generaciones, ¿no? Pues para que tengan una serie de valores y demás, o a compartir su experiencia, y realmente desde esas edades a lo mejor el cuerpo está en otras condiciones más degradadas que cuando se tiene 40 o 30, pero sin embargo hay algo diferente, la experiencia de la vida, ¿eh? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, yo conozco el caso, por ejemplo, de un cantautor catalán que seguramente conoceréis muchos de vosotros, porque es muy conocido sobre todo, bueno, a nivel de Cataluña, ¿no? Por los pueblos y demás, que hace muchas fiestas. Miquel del Roig, un hombre que con 55 años se quedó en el paro, pero en el paro. Cerraron la fábrica, se quedó sin trabajo, y entonces él vio lo positivo, pues voy a dedicar mi tiempo, ahora que tengo tiempo, voy a dedicarlo a aquello que me apasiona, que es cantar, ¿no? Y aquello que hacía entre amigos, ya comenzó a hacerlo primero en plazas pequeñas de pueblos, tuvo mucho éxito y ahora es uno de los cantautores también y cantantes de todo tipo, porque también hace versiones, ¿no? Más solicitados que hay ahora mismo en Cataluña, ¿no? Y ganándose muy bien la vida, mucho mejor cuando estaba trabajando en la fábrica, ¿no? Entonces vemos cómo nunca, siempre estamos a tiempo de desarrollar el talento. Eso hay que dejarlo claro. Es una historia que se repite, se repitió y se repetirá. Y no tenemos que verla como una casualidad que pasen esas cosas, es que no hay razón para verlo como una casualidad. Esas historias hay montones, y han habido y habrán. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Mucha gente se deja bloquear por el ego, se enfrenta al cambio, te crea excusas, te crea miedos, te crea un montón de bloqueos interiores. Si tú cedes a eso, entonces tu talento no fluye hacia afuera, es lo que quería decir antes. La comodidad, el confort también son enemigos del talento. Por supuesto. El ego te va a intentar siempre convencer de que te quedes dentro de la zona de confort, de que no hagas el esfuerzo de salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort significa proactividad, lo que decía antes, significa un esfuerzo proactivo. Proactividad significa progreso espiritual, y progreso espiritual es enemigo del ego, significa muerte al ego. Y si uno, Félix, ya para acabar, uno tiene ese talento, lo desarrolla, pero se frustra porque no consigue ganarse la vida con ello, no consigue realizarse, ¿qué tiene que hacer? Lo primero hay que asegurarse, efectivamente, de que has conectado con tu verdadero talento, porque muchas personas, como decíamos antes, creen tener un talento que no es el suyo y entonces se dan un batacazo. Y lo segundo es tener paciencia, o sea, hay que visualizar, hay que tener confianza en que las cosas se irán ordenando para llegar hasta ahí, y hay que tener paciencia porque el universo va poniendo las cosas en el mejor momento. Los momentos para nosotros en el plano material, donde vivimos la vida cotidiana, existen las limitaciones del espacio y el tiempo, ¿no? Todo tiene un lugar, todo ocurre en un momento y demás, pero en los planos superiores, inmateriales, donde obran estas leyes universales, ahí no hay limitaciones, solo existe el aquí y el ahora. Lo que pasa es que las leyes universales, al materializar eso, al ir descendiéndolo, condensándolo hacia el plano material, pues deciden cuándo es el mejor momento para cada cosa. Hay que tener también paciencia, pero sobre todo partir del buen punto de inicio, ¿eh? Estar seguro de que, de verdad, porque eso se siente, ¿eh? Que verdaderamente conoces tu talento y que además lo tienes ya unido a un propósito de servicio y tienes además una visión. Si tú mantienes esa visión, visualizas, tienes paciencia y estás atento ante las sincronicidades, las cosas se van a ir ordenando. Pero sobre todo no ser impacientes, o tampoco.
paciencia y confianza en uno mismo y en su talento. Yo lo que haría, primero de todo, es comprar este libro, Eres talento, descubre tu potencial interior y eleva tu vida a un nivel superior, de nuestro invitado hoy, Félix Torán. Será un buen punto de partida, sin duda. Félix, gracias. Muchas gracias.